Gracias. Perdón por dar la plática ahorita, pero es que en un rato más me tengo que ir al aeropuerto y bueno, vamos a darle en este módulo, al cual es el módulo de catarata. El fondo del ojo es una ventana que nos va a revelar muchas cosas. Y en cuanto a campos visuales, nosotros debemos de saber que la capa de fibras nerviosas tiene una disposición anatómica característica y que los defectos de la capa de fibras nerviosas van a ser un espejo del defecto que va a tener en el campo visual, de tal manera que cualquier alteración que nosotros veamos en nervio óptico o en capa de fibras nerviosas deberá de corresponder esa alteración con la localización anatómica del defecto en el campo visual. Es muy importante que cuando estemos viendo o analizando los campos visuales, siempre debamos de correlacionar los hallazgos del resultado del campo visual con los hallazgos de la exploración física de nervio óptico y de capa de fibras nerviosas. Como este caso que ven ustedes aquí, que tenemos una excavación total, una papila pálida y un campo visual tubular. Aquí podemos ver este campo visual que tiene un defecto nasal superior. Es un paciente que tiene tratamiento máximo para glaucoma primario de ángulo abierto y que a cabo del seguimiento vemos que ese defecto nasal superior ha progresado. Si ya dijimos que está bajo tratamiento máximo, ¿quién de ustedes, por favor levanten la mano, estaría dispuesto a hacer una cirugía filtrante para este paciente? Bueno, yo quisiera que vieran el nombre de este campo visual. Perdón por no tapar los nombres, pero es importante para la presentación. Paredes Puga Isabel, y de este otro se llama Hernández Contreras. Entonces tenemos que empezar al evaluar los campos visuales, verificando que realmente correspondan al paciente que tenemos enfrente y sobre todo cuando las decisiones terapéuticas dependan de eso. Este sí es Paredes Puga Isabel, y aquí vemos que el campo visual ha cambiado. Este cambio que vemos en el campo visual se debe a la presencia de una catarata, porque vemos que la principal alteración o el principal cambio está mostrado en la desviación total y no en el ejemplo de desviación. Recordemos que la desviación total es un filtro que va a mostrar aquellas alteraciones que puedan ser derivadas de cambios refractivos, opacidad de medios, y que en el ejemplo de desviación nos está ya mostrando los cambios por glaucoma si es que los hay. Aquí en otra serie de campos visuales, vean ustedes que al mismo paciente que inicialmente tiene un campo visual que aparenta estar con una depresión notable, vean que al segundo y tercer campo visual, esto es por efecto de aprendizaje, el resultado ha mejorado notablemente. Entonces, también debemos de saber que no debemos de esperar solamente un solo resultado del campo visual para determinar cuál es la conducta que debemos de seguir con nuestro paciente. Necesitamos cuando menos 3 campos visuales para poder tomar una determinación. Aquí vemos unos campos visuales que están bastante alterados, pero también es un paciente que es la primera vez que hace los campos visuales. Y vean ustedes, después de repetir el campo visual, el cambio tan importante que presenta en el resultado de los estudios. Vean ustedes que aquí podemos tener lo que se describe como un patrón en trébol, que es cuando un paciente no está poniendo la atención necesaria para realizar un estudio adecuado. Aquí en esta imagen vemos en el lado izquierdo un campo visual que muestra un anillo concéntrico, pero vean ustedes que los valores
numéricos de ese anillo están todos en 0 y que no respeta el hemicampo superior del hemicampo inferior, está a 360 grados, al repetir el campo visual y colocar el lente de refracción de corrección del paciente más cercano al ojo del paciente, desaparece ese anillo que habíamos visto previamente. Artefactos. Aquí vemos este nervio óptico que se ve muy sano y sin embargo en este campo visual también vemos un anillo superior. Esto es porque la posición del paciente no es la adecuada. Tenemos que la cabeza está inclinada y nos está dando un efecto también superior por una mala posición de la cabeza del paciente. Vemos estas fotografías del fondo del ojo, tenemos unos nervios ópticos sospechosos. Tenemos estos campos visuales y vean ustedes, el campo visual del ojo derecho que muestra una importante alteración en la desviación total, pero prácticamente casi nada de alteración en el ejemplo de desviación. Vemos que la alteración del ojo derecho corresponde y representa una opacidad de medios por presencia de catarata. Recordar que el glaucoma no es una enfermedad que pueda a veces estar o presentarse sola. El glaucoma a veces puede también combinarse con alteraciones, como vemos aquí, neurológicas. Aquí vemos que en el ojo derecho tenemos una cuadrantanopsia y en el ojo izquierdo tenemos una hemianopsia, junto con defectos arqueados por glaucoma en ambos ojos. Aquí este nervio óptico lo vemos ligeramente amplio, pero el anillo neuroretiniano se ve bastante bien. Aquí un acercamiento a la papila de este ojo, donde no se encuentran ni son evidentes alteraciones francas. Sobre el ojo izquierdo igual, vemos una papila ligeramente amplia, pero un muy buen anillo neuroretiniano, no se aprecian alteraciones tampoco en capa de fibras nerviosas, y aquí vemos también la fotografía del acercamiento de la papila. Sin embargo, vemos que el ojo derecho muestra un campo visual, pues prácticamente podríamos decir normal, pero en el ojo izquierdo sí vemos un defecto superior. Y ese defecto superior, como habíamos dicho, no lo podemos correlacionar, y me voy a regresar, con ninguna alteración visible en el nervio óptico de ese ojo. Entonces, al hacer una exploración más cuidadosa y más adecuada, vemos que en la parte inferior del ojo tienen unos restos de hemorragia vítrea que nos están reflejando ese defecto superior en el campo visual. Vemos estas dos fotografías de nervio óptico igual, unos nervios ópticos que aparentemente se ven sanos, y vemos que este paciente tiene estos campos visuales que tienen un aparente escotoma arqueado superior. ¿Y qué es lo que pasa cuando a través del tiempo lo estamos repitiendo los campos visuales? Que mejoran notablemente. Este campo visual es muy interesante. Vemos que en el ojo derecho tiene un defecto nasal inferior. En el ojo izquierdo también tiene un defecto ahí nasal inferior, pero yo no observo la mancha ciega. ¿Sí? Y aquí lo que pasó es que a este paciente le evaluaron el ojo izquierdo para cuando le hicieron la prueba de ojo derecho, y lo mismo pasó con el ojo contralateral. De tal manera que al repetir el campo visual al ojo adecuado, vemos que esos defectos nasales inferiores han desaparecido. Este campo visual que estamos comparando aquí se debe a una ptosis palpebral. El primer campo visual, el de la izquierda, es con la ptosis como la tiene el paciente, y algo que podemos hacer para corregir eso es poner una pequeña cinta de micropor o de transport para levantar ligeramente el párpado y que la paciente pueda realizar su estudio y tener uno más confiable. Aquí vemos estos campos visuales con una isla de visión central residual. Aquí, pues, si decimos que tenemos que correlacionar el aspecto del campo visual, ¿cómo le esperarían encontrar la papila o el nervio óptico de estos pacientes? ¿Sí? ¿Quién diría que a lo mejor estos campos visuales corresponden a la papila que está de su lado izquierdo? Levanten su mano. ¿O quién dice que corresponden a la papila que está del lado de acá?
Pero recordemos que debemos de evaluar cuidadosamente el fondo de ojo y esos campos visuales corresponden a este paciente que tiene una retinosis pigmentada avanzada. Como conclusión, después de revisar estos campos visuales y estos ejemplos, debo de recordarles que las alteraciones del campo visual que son ocasionadas por glaucoma siempre se correlacionan con las alteraciones que podemos encontrar en nervio óptico y en la capa de fibras nerviosas. Para hacer diagnóstico de glaucoma, no debamos de caer en el error de hacer diagnóstico solo con un estudio, con una imagen de campo visual. El campo visual podrá sugerirnos algún tipo de alteración, pero no nos va a dar ningún diagnóstico, si no lo correlacionamos con la exploración y los hallazgos clínicos del paciente, específicamente nervio óptico y campo de fibras nerviosas. Entonces, recordándoles que en campos visuales no todo es glaucoma. Muchas gracias a todos por su hospitalidad. La verdad es que la pasé muy bien por aquí. Muchas gracias, doctora Silis, muchas gracias, doctor Valle, Nassim, la doctora Arbaje, Ricky Wang, doctor Boyd. Muchas gracias a todos los buenos amigos que vimos por aquí. Esperemos no haya yo causado una mala impresión y que alguna vez en un futuro cercano pueda yo volver a estar con ustedes. Muchas gracias. So this is my last talk here, and as you probably heard, I have two talks in this section, but I'm going to make them into one because they are related as far as surgical glaucoma options and therapies. I'm going to speak about interventional glaucoma and talk about the rationale, and then move into the options we have. And again, my disclosures are there. So just a couple of facts about glaucoma. I think we all know in glaucoma, we primarily treat this disease with medications. Surgery is not a common reason. And when we think about all the surgeries we do in ophthalmology around the world, cataract, of course, is very large, refractive, retina, but glaucoma is very, very small. And so, again, glaucoma is an area where people maybe have not been as interested in, or maybe they feel it's not as exciting. But I think, as you'll hear today as well, and I'll tell you, glaucoma is, I think, really changing. The biggest change we see in ophthalmology is happening in glaucoma. So if you want to live in the past, then you can stay with cornea or retina, plastics. But if you want to think about the future is what's happening in glaucoma, because it's very, very exciting. Now, of course, the reason why we don't see lots of surgical options being used in glaucoma is because of the relative higher complication rates compared to usual ophthalmic surgery. And that's why we traditionally have medications, and we leave surgery till the very end, okay? And that's kind of how it's been for many years, and when I trained as a resident, they told me that's how it's always been. But I never liked this, and I think this is where we have an opportunity to be disruptive. Now, of course, we don't want to be disruptive in the classroom, but we're disruptive, of course, in the market to look at opportunities. And in life, look at opportunities that are perhaps not readily visible. And this is where there's growth. You can follow the path. I heard somebody said, "Hey, Ike, I want to follow your footsteps." I said, "I hope not, because you should have your own footsteps you make, and I think it'll be better than mine." So we are really in a new era of glaucoma. This is kind of, glaucoma is sexy now, right? It's sexy. This is in the era of interventional glaucoma. I call this IG. Now, for many of you, IG means Instagram. I know this, right? Yes, I'm on Instagram too, so don't forget to tag me. But I want you to remember IG also for interventional glaucoma, because this is where we are with glaucoma. Now, interventional glaucoma, or IG, is not just a device or not just a test. It's a mindset. It's a thinking we have. Too often in glaucoma, we are reactive. So we change it and become proactive. We use better diagnostics to figure out who we need to target. We actively watch patients with much better technology to see who is changing. And we intervene early, not waiting till the disease is over.
almost over. We intervene early. We see how cataract has changed because of the safety of the surgery, doing it earlier. We see cornea with lamellar keratoplasty, allowing us to do corneal surgery much earlier than leaving a patient before they have severe vision loss. And with vitreoretinal surgery now, we see technology being used to intervene prior to serious onset of disease. But we have to do this while we address adherence. And these are some of the areas that are continuing to be worked on in glaucoma. Yes, we are a little bit late in the game. The retina guys are already injecting in the eye all the time. We have sustained release compounds that release IOP lowering medication as well as wound modulation. We have interventional stenting technologies that combine with cataract surgery and create blebs as well. So this is really a time for change, a time to change, to be more aggressive and be more active in control. You know, being passive is easy. You're on the internet, you're just looking around, browsing, easy, whatever, right? But it takes a bit of courage to be more active. I'm not saying to go and click on everything that comes up on your screen, but it's important to be active. Now, why? It's because this is the problem. Even in patients who are followed by very good ophthalmologists and glaucoma specialists, most patients get worse. 90% of patients progressing. 40% of patients are blind in one eye by the time they die. Not because they haven't been followed up, but because of their disease and because of late treatment. And remember, glaucoma is still a leading cause of blindness even while patients are being watched by us. And why is that? Because we don't diagnose enough, we don't treat enough, and we don't address compliance enough. This is what we need to do. And here's just some brief data. This study, the early manifest glaucoma treatment study, randomized patients to treatment versus no treatment. And of course, not surprisingly, the treatment group did better. But the treatment group actually sucked. 60% of patients progressed despite 25% reduction. And this shows us that our treatment methods are not enough. We need to be more aggressive. Same thing with the UK glaucoma treatment study. Latanoprost versus placebo. Pressures are lower when you treat. By the way, these are early patients. These are not advanced patients in both studies I'm showing you. And yes, patients did better with treatment, but even at 1 year, 20% of patients progressed. So it tells us that our treatment is insufficient and we need to think about what is going on. What's wrong with this picture? What's wrong, right? When we're in the wash, I don't know about women, but when I'm in the male washroom, don't touch me when you're, okay? No touch technique. Now we do know, of course, that for every % of lowering, we have a relative risk reduction. 10 to 20% risk lowering with every millimeter of reduction. And we know, based on the AGES study, that lowering pressures consistently below 18, preferably in the low teens, patients progress less. So this, of course, doesn't mean only advanced patients. We need to think about all patients who may think about it. And I'm talking about not fake glaucoma. Real glaucoma with real disease, hypertensive glaucoma. Normal tension glaucoma is a little bit different. It progresses slower. So maybe we can be a little bit more relaxed. But for high pressure glaucoma and patients who have more than mild disease, we need to think about intervening earlier. These are scenarios I think about intervening earlier. Combining cataract surgery, patients with not adherent, patients who have more than mild disease who I think need to have lower targets, and again, high risk for progression. Remember one thing, glaucoma is only young, you're only young once. So yes, those of you, everyone's young I guess, but enjoy it, make the best of the time when you're young, but remember glaucoma also, the best time to treat glaucoma is when it's young, because that's really what we want to try to address. So I really have been pushing that elevated pressure is a surgical problem, because we know that surgical treatment, if it goes well and if it's done safely, can reduce fluctuation, lower pressure, address adherence, and reduce progression. And we know this based on some good reviews out there that talk about surgery earlier, usually in the setting of advanced glaucoma. Usually we operate late in the game because, again, we're worried about the safety and the success and the recoveries.
And when we do this, we have more complications and higher risk of lack of predictability. So we need to break this cycle. We need to cut the cycle down. But to do this, we have to address safety. And that's why the newer procedures we're doing are attempting to reduce the risk of surgery. But it's not just reducing the risk of surgery, it's also the recovery. You know, extra cap versus phaco. Extra caps is not a bad procedure. But we know because of the recovery that it's not something that we adopted very quickly for earlier cases. Same thing with LASIK and PRK, same thing with small micro techniques with vitrectomy, and same thing with lamellar keratoplasty as well. And I think the shift to safer surgery means we are comfortable with aiming lower. And does that mean we add more drops? Well, adding 3 or 4 drops, does it really help us? I should say, does it help our patients? It helps us because we think we're doing something, we're writing a prescription out. But does it really help our patients? You know what? I'm not sure how much it gives us beyond what we already achieve, especially when the pressure is already treated in normal range. And we know that surgery has less fluctuation than medicated treatment. And we're seeing this also now with some of the new procedures as well. We know fluctuations can be a problem, and addressing these may be helpful. And even if we expect the patient medications work, well, they don't go into the eye, they don't work. And compliance is a problem all over the world, and I'm sure also in Dominican. As nice as everybody is here, and it's a very nice collegial group, Joe, I mean, this is such a nice, happy meeting. I can't tell you, I've been around the world, and I see a lot of joy and a lot of great friendship and camaraderie here. So congratulations again to Dominican Society. Really, you have a special spirit in yourselves, which I really recognize. I forgot what I was talking about. Compliance, right? Compliance is Cunyo. It's shit. It's shit. And even if the patient remembers their drop, putting the drop in the eye, putting it in the eye, it doesn't always reach. Now remember, that's the marination technique, for dinner tonight. Everyone's coming to dinner tonight, big dinner here, big party. Joe is going to put on a big party. Yesterday, did you see him at the pool? Wow. You and Juan Baye, man, wow. Where Juan Baye, man, whoo. We know patients who are not compliant progress. It's proven. We know this already, of course. Okay, great. You talk about medications and compliance, but you know what? The reality is that surgery is not being done very often. Trabeculectomy is going down. So what's going to make a difference? Well, first of all, the time has come to make glaucoma great again. It's going to be huge. We're going to build a wall, and Dominican Republic is going to pay for it. What an asshole. Sorry, did I swear right now? Juan, I was just talking about you, Juan. I was just talking about you 1 minute ago. I was just talking about you. Don't tell him what I said. Don't tell him what I said. By the way, it is an honor to have Juan Baye. Juan Baye is an international superstar. And the honor of the meeting in your name and me being here is very special. You've led the way, and what a gentleman. I think everyone's very proud of you, not in Dominican, but also around the world. So congratulations again, Juan. And you know what? Even more impressive is the way you shake on the pool, man. I love it. So I'm looking forward to learning more, because I cannot dance. But you guys do a great job. Now, those of you who think, glaucoma surgery is too difficult, too challenging, I also want you to introduce you to one of my friends from Bulgaria. This is Alex Topov. Alex is the tallest ophthalmologist in the world. Okay, I'm 6'1". He is like over 7 feet. And even he is doing goniosurgery, okay? Because we have newer pathways we can address physiologically in the canal, in the supraciliary space, and in subconjunctival space. I will tell you that things are still early.
And this is how we categorize it: internal MIGS and external subconjunctival MIGS. And although it's early, remember, these are the early days. We have failures. We have a lot of challenges still. We're making progress. And this is kind of the scale of target IOPs based on the options we have, whether it's in the canal, internal MIGS, or choroidal suprachoroidal space, or subconjunctival as well. There are many options available now. Some of them are available here as well, I know. And in this era, in 2018, wow, it's become a very, very busy field in this space. And I look at a couple of things. First of all, with cataract, we know, of course, the benefit of cataract surgery and lowering pressure, but can we do more? If we're going to do cataract and glaucoma surgery, it has to be ultra safe. It has to minimize any refractive change on the eye, and the recovery needs to be quick. When we do standalone procedures, though, we need to have more power, because we're going to the eye to do glaucoma surgery. We need more power. And as I've said before, MIGS is to phaco like toric lenses are to IOLs. They may not be as powerful as subconjunctival procedures, but they can perhaps lower medications and improve quality of life. So for patients whose target is higher, who have early glaucoma, combining cataract surgery and lowering medications, I think going in the canal or doing superciliar procedures are both potential options. And they both have a role. Schemm's canal is the safest place to go, but we have a limit how low we can go because of the episcleral venous resistance. Technically, it is a bit of a challenge as well. The results are modest. They're not powerful. We wish we got more power, but we have limitations. Suprachoroidal space has more potential space, however, is limited by wound healing. And as the space heals, which is dependent on each patient, the pressure may not control, it may spike, and this is one of the challenges. We do have a lot of success though, but it's a bit more variable. The results are modest. So going back to the canal, it's very busy. We have approaches of stenting. We have approaches of viscodilation to dilate, to re-enhance the trabecular conventional outflow. And we have cutting techniques to cut the canal. It's interesting how goniotomy has now become popular in adults. We do it in kids, but now in adults we're doing them more often than not. And the eye stent is the most talked about MIGS. It's certainly very heavily marketed in the US as well, and for good reason. They led the way with studies and with investigations and with work. It's a beautiful procedure, very elegant, the smallest implant in the human body. I mean, for a glaucoma specialist to bypass the trabecular meshwork where the pathology is, it's a great feeling. And this is, by the way, normal blood reflux. You see the trypan blue being taken up with the dye when we inject it. And this tells us we have good flow. We have second generation iStent, which is a small injectable thumbtack design, provides a bit of ease of use. We place it typically, we target where the blood reflux is because the canal is connected to the episcleral venous system with multiple collector channels, but each collector channel has a different level of capacity. So our goal is to find out where these are. We don't have the angiogram for the eye, which is what we need. I won't go through all the results, but we also have, again, a longer device, like the Hydrus device. We've seen success at having modest pressure reduction, again, safely done. We use catheters, like the iTrack, particularly in pediatric glaucoma, but also in adults. After doing a goniotomy, we can place this catheter 360 degrees around the canal, injecting viscoelastic to expand the canal, to dilate the canal, to release adhesions downstream, because the pathology in glaucoma may not be trabecular meshwork, it may also be within the outflow channels in the collector system. And then we can use this same catheter to perform a GATT procedure, gonioscopic assisted transluminal trabeculotomy, basically adventitious trabeculotomy, which can also be done, by the way, with a 5-0 Prolene suture. A little bit more challenging, can be done. And we also see that this is another opportunity to, again, remove the trabecular meshwork. There you see the open trabecular meshwork. Of course, it can heal, which is one of the challenges, and that's one reason why the results are modest. We have other devices like this, like the Cook Dual Blade, which has 2 cutting surfaces on the anterior and posterior side of this blade. What we do here, we make a little incision here,
and then we pass the blade across the trabecular meshwork to release and cut the anterior and posterior side of the trabecular meshwork. This is not a goniotomy, actually it's a goniectomy. It removes a strip of trabecular meshwork, and this then, again, may reduce the risk of having it close. Now, beyond the trabecular meshwork, and there's the strip I'll show you at the end here. We just removed the strip right there, and now we have exposed outer wall of the canal. Suprachoroidal space is very interesting. It's got great potential. It's got huge space that we can drain without the limitation of episcleral venous resistance. The old clefts, well, we got hypotony, and they fail, sometimes dramatically. Stenting, is that going to be more controlled? We are looking at investigating still. We have some success, maybe more control, by placing the CyPass device, by looking at not the canal, but the base of the iris, ciliary body insertion, using a blunt cannula to disinsert the ciliary body and pass it in there. Early on, we can get very good flow. Our biggest challenge, however, is the cleft or the suprachoroidal lake closing. We have many ways to create blebs. Trabs, express, non-penetrating, tube shunts. They all create in some ways different blebs and different bleb morphologies and recovery. We're in the era of microstenting. And this is not your typical bleb that you see with trabs. These are typically more diffuse, mitomycin C, even with mitomycin C, well-designed, great morphology. And there are two implants that we're working with. The Zen gel stent, which is ab interno, which is using a 27-gauge needle without cutting the conj. I love the idea of creating a bleb without cutting conjunctiva. Again, we learn a lot. The challenge we see, though, is tenons can sometimes be an issue as far as where the implant sits. And therefore, we advocate being very careful where the needle is to make sure the implant sits above tenons. I don't have time to go through the details on this one, but these are an issue. Our most potent device yet we've seen that has an improved safety profile is the InFocus device. Juan has been a pioneer in this. He's published on this. We've been lucky now over 3 years to have our experience, and based on Juan's data, we have now gone completely over to InFocus. It's been really an amazing success story with its improved biocompatibility with the material. Yes, we have to open the conjunctiva, which I know is a bit more work, but by carefully knowing where the implant is placed under tenons, so it doesn't get stuck in tenons, so tenons does not scar down, gives us the success we achieve. And not only that, the blebs can be very diffuse. We have no problem putting these implants inferiorly in patients with previous trabs, previous tubes, no conjunctiva superiorly. Because we're so happy with the bleb morphology, we've seen the improved success. So interventional glaucoma, I've gone through the idea. It's a mentality. And it's here because we have technology that gives us the leverage, the opportunity to do something. Don't get me wrong, we have a long way to go. It's not going to change in 1 or 2 years. But every time we have new technology, we have new opportunities to learn not only surgical technique, but also pharmacotherapy and how it gets along with this. I think it's very exciting. And most of all, let's remember the most important thing in this is our patient. Back to the patient. We have to make sure we address the patient needs from quality of life, from recovery, from safety. Our patients are very scared. They read about trabeculectomy. Trabeculectomy is not a bad procedure. But the challenge, of course, is the variability in the technique and the healing and the recovery that always makes us a bit cautious. So MIGS and glaucoma surgery and interventional approaches, I think, are here to stay. And I think we have a lot of great opportunities coming forward. Again, I do want to thank Joe, the Dominican Society, for inviting me. I hope to come back. I hope to see you at meetings. In the meantime, of course, be sure to keep in contact. Remember, we have a small world now, right? Internet connects us. So be sure to keep in touch, share your ideas, have the courage to challenge the norm. You have great teachers here in the room, great pioneers to learn from. And again, from my family as well, thanks you for your great hospitality and having us here. So, gracias, thank you very much.
Muchísimas gracias por la invitación. No tengo más que decir que aquí me siento en casa. Así que me siento en casa y me siento en familia. Muchísimas gracias. Vamos a hablar un poquito sobre progresión del glaucoma el día de hoy. Aquí. La detección de progresión en glaucoma constituye uno de los retos más importantes en el manejo de la enfermedad, porque hay que distinguir entre la variabilidad entre un examen y otro. Hay que ver si los cambios que estamos viendo son cambios asociados a la edad, y no existe un consenso en la mejor técnica para detectar progresión. La detección de progresión en glaucoma es esencial, punto. Es importantísima, porque nos permite tomar medidas terapéuticas apropiadas. Tengo que aumentar un medicamento a un segundo medicamento, un paciente con 3 medicamentos, tengo que hacer una trabeculectomía. Es muy importante poder detectar la progresión. Al mismo tiempo nos permite minimizar la morbilidad visual y representa el reto más importante que tenemos en el manejo del paciente con glaucoma. Existen múltiples métodos y criterios para establecer la progresión de glaucoma. No existe un consenso en el mejor método, ni tampoco existe un consenso sobre cuál es la magnitud del campo que representa un cambio clínico. Los resultados en la literatura frecuentemente son confusos y no siempre son claramente aplicables a la clínica nuestra de todos los días. Los métodos para detectar la progresión, ya sea funcional por campimetría o estructural por tomografía de coherencia óptica o análisis del grosor de la capa de fibras nerviosas, se separan en 2 grandes categorías. La primera es un análisis de evento, en donde cada nueva medición se compara con los resultados basales. El cambio se considera significativo cuando una medición de seguimiento sobrepasa la variabilidad interestudio o el umbral establecido. La ventaja de un análisis de evento es que detecta cambios mucho más rápido que en un análisis de tendencia. El análisis de tendencia utiliza múltiples mediciones, realiza una regresión lineal y estima el grado de cambio, y no solo el grado de cómo va cambiando nuestro paciente, sino también la significancia del cambio que está teniendo. Modela las predicciones a futuro también. El análisis de tendencia nos permite ver cómo va a estar el campo visual de nuestro paciente en 5 a 10 años a partir de lo que está progresando el día de hoy. Así que nos permite ver también cómo va a estar ese paciente en 10 o 15 años. Y nos permite tomar decisiones clínicas de manera individualizada. También podemos hacer un análisis global, que es el promedio de varias mediciones individuales en un examen. Por ejemplo, en la desviación media utilizamos un análisis global. Representa una descripción precisa de un solo examen. Es muy fácil de interpretar y es posible que una de las cosas malas que tiene es que no detecte cambios que sean más bien focales o más bien pequeños. El análisis de punto o análisis puntual, vemos el cambio en cada medición, como es por ejemplo en la sensibilidad del campo visual, y se evalúa de manera independiente. En este caso sí detecta muy bien los cambios focales, aunque las mediciones individuales son mucho más variables y es difícil de detectar la variabilidad interexamen no sabemos si está variando entre un campo visual y otro o que realmente está detectando progresión. Ahora, ¿cómo es que detectamos la progresión en el campo visual por campimetría? Utilizamos en su mayoría de las veces 2 elementos muy importantes. El más importante, el Glaucoma Progression Analysis o el GPA, que está basado en la información obtenida del Early Manifest Glaucoma Trial, en donde lo que se hace es que se toma la sensibilidad de cada uno de los puntos en nuestro campo visual y esa sensibilidad se compara contra el estudio basal. Idealmente tenemos 2 estudios basales para nuestro paciente y en el tercero estudio ya podemos hacer la comparación con el estudio basal. Y ojo, si existe una pérdida de sensibilidad mayor a la variabilidad que tenemos entre un examen y otro, entonces nos pone ahí una marca, nos dice el GPA, nos pone un triángulo abierto, vacío y nos dice, ojo en este sitio. Existe la posibilidad de que haya cambio o deterioro en el campo visual en este sitio, en ese punto individual. ¿Y qué sucede cuando hay cambio en 3 o más puntos?
en 2 estudios consecutivos, la alerta nos dice que hay una posible progresión y nos da un triángulo dividido por la mitad, en donde la mitad está lleno y la otra mitad está vacío. Y cuando ocurren 3 pruebas consecutivas, la alerta nos dice que la progresión es altamente probable y vemos un triángulo completamente lleno negro. ¿Ok? ¿Qué problemas tenemos con el GPA? El GPA no es bueno en etapas avanzadas de la enfermedad, no es bueno cuando tenemos desviaciones menores a menos 12 a menos 15 decibeles. Tampoco, una de las cosas que sí tiene, que es muy buena, es que no depende de la desviación del patrón. Entonces evita la influencia que tienen las cataratas, especialmente, por ejemplo, en casos donde usamos la desviación media. Aquí tenemos en la parte superior, tenemos los 2 estudios basales de un paciente. En la parte inferior vemos el tercer estudio y vemos cómo en esta gráfica, vemos como ya algunos puntos. Lo que hace el GPA es que toma la sensibilidad de cada uno de los puntos, mide cada punto que está aquí y lo compara contra el estudio basal. Y si la variabilidad excede lo normal, entonces te pone una alerta, ¿no? Entonces aquí vemos que hay una alerta, aquí vemos un triángulo porque encontró una probable progresión aquí y en ya 2 estudios consecutivos tenemos una progresión en este punto que está acá. Aquí tenemos otro GPA, los 2 estudios basales en la parte superior, el estudio de progresión en la parte inferior y vemos como ya en varios puntos tenemos unas notas que nos indican que puede haber deterioro en este campo visual y de hecho aquí nos los clasifica como un campo visual con una probable progresión. Ahora también utilizamos el análisis de tendencia para detectar progresión en la campimetría. Para eso utilizamos el BFI o Visual Field Index. ¿Qué es el BFI? El BFI es el promedio de los valores de la sensibilidad y lo que hacemos es que lo transformamos en un porcentaje. Todos los pacientes que tienen una sensibilidad adecuada, una buena sensibilidad, con una P mayor al 0.5, se les considera que tienen 100% en el BFI y de ahí para abajo. ¿Ok? Entonces la sensibilidad en cada de estos puntos es expresada como un porcentaje de la sensibilidad en los sujetos sanos. El BFI es muy resistente al efecto de las cataratas, así que en casos donde hay cataratas importantes, el BFI se comporta de manera buena y es muy poco sensible. Este es el problema que tiene en daños tempranos. Aquí tenemos una gráfica de un paciente, ¿no? Vemos cada uno de los estudios aquí graficados y vemos cómo nos dice la tendencia que tiene este paciente a través del tiempo, pero también nos dice la significancia de cómo está perdiendo, qué tan rápido está progresando y cómo se está comportando la progresión a través del tiempo. Aquí tenemos otro GPA, observamos arriba los 2 estudios basales, en la parte inferior el estudio de progresión. Igualmente notamos que ya hay algunos triángulos aquí que nos están denotando que puede haber deterioro funcional. Ahora, ¿qué hay de la progresión estructural? ¿Cómo vemos cambios en el tiempo? El CIRRUS tiene una reproducibilidad muy alta entre un estudio y otro, ¿ok? Toleramos hasta 3.89 micras. Si yo tomo el estudio y luego lo tomas tú y luego lo toma Joy y luego lo tomamos en 1 hora, podemos tolerar hasta un cambio de 3 micras en el grosor del promedio de la capa de fibras nerviosas. Ahora, cuando esto cambia más de 4 micras, ya se considera estadísticamente significativo, pero realmente un corte mucho más cauteloso para establecer progresión estructural se consideran de 10 a 17 micras. Para la progresión del estudio estructural utilizamos 3 estrategias. La imagen de progresión, la gráfica del grosor de la capa de fibras nerviosas en cada uno de los sectores y los análisis lineares de regresión, en donde vemos el promedio del grosor de la capa de fibras nerviosas superior, el promedio del grosor de la capa de fibras inferior y el promedio total del grosor de la capa de fibras nerviosas. El GPA o Guided Progression Analysis lo que hace es que compara el grosor de la capa de fibras nerviosas en cada píxel entre el estudio actual y el estudio basal. Y
la variabilidad normal es de 6 a 10 micras, ¿ok? Cuando los píxeles exceden la variabilidad normal, vamos a encontrar un código, como vemos aquí arriba, vamos a encontrar un código de color amarillo. Si esta variabilidad existe en 2 estudios consecutivos, vamos a encontrar un código de color rojo. ¿Ok? Ahí lo vemos perfectamente bien en rojo en 3 estudios consecutivos, de hecho. ¿Ok? Y cuando tenemos que, ¿para qué usamos la gráfica que vemos aquí arriba? Es una gráfica de análisis de tendencia. Lo que es una regresión lineal, ¿ok? Que representa el grado de cambio del grosor de la capa de fibras nerviosas a través del tiempo. Aquí tenemos un estudio como lo imprimimos del GPA, ¿ok? Y vemos claramente cómo en los primeros 2 estudios basales no vemos ningún cambio. En el segundo estudio vemos aquí ya algunos píxeles que están en amarillo, y en el tercer estudio vemos píxeles ya aquí en rojo, que denota que hay un adelgazamiento de la capa de fibras nerviosas en el sector inferior del nervio óptico. Igualmente aquí en la gráfica del grosor promedio de la capa de fibras nerviosas, sabemos que en esa gráfica se grafica el grosor de cada uno de los sectores alrededor del nervio óptico, y se grafica en la primera vez que vemos el paciente, en la segunda vez que vemos el paciente y luego en la tercera vez que vemos el paciente, y comparamos la gráfica entre la primera y la última vez que vemos a nuestro paciente. Y en este caso en particular vemos que en el sector superior y en el sector inferior vemos una depresión importante que ya está en un código de color rojo, lo cual sugiere que existe una progresión muy probable. Aquí tenemos otro caso, que es un caso completamente normal. Vemos los mapas de progresión en la parte superior, el análisis de regresión en la parte media y la gráfica del grosor promedio de la capa de fibras nerviosas por sectores en la parte inferior, y vemos cómo no existe ninguna sugerencia de que haya progresión en este caso. Este es un caso de una paciente que es un microdisco, ¿no? Sabemos que son discos que son mucho más vulnerables, entonces son pacientes que tenemos que tener cuidado de que no progresen. Y vemos que aquí en la capa de fibras nerviosas inferior vemos que hay un adelgazamiento denotado por el pixelaje color amarillo, y en un estudio más, en un segundo estudio consecutivo, vemos el cambio en rojo, y vemos en el análisis de regresión lineal, tanto en el grosor de la capa de fibras nerviosas superior como inferior, vemos 2 puntos aquí, no sé si se ve claro, pero sí se ve la tendencia a la pérdida del grosor promedio de la capa de fibras nerviosas. Y aquí un caso mucho más claro, ¿no? En donde vemos que tenemos 2 estudios basales. Nuestro tercer estudio sugiere que hay un adelgazamiento de la capa de fibras nerviosas inferior, que es comprobado en un cuarto estudio, y vemos como en el análisis de regresión lineal hay una tendencia a perder grosor, en especial del sector inferior de la capa de fibras nerviosas a través del tiempo. Aquí en esta gráfica vemos cómo se grafica el grosor promedio de la capa de fibras nerviosas por cada uno de los sectores, en cada una de las citas que acude este paciente. Y vemos cómo hay una diferencia, hay un dip entre la primera cita, que es esta, y la última cita, que es esta, justo en el sector inferior temporal. Un otro ejemplo de progresión muy clara, vemos cómo hay progresión, hay adelgazamiento en la capa de fibras nerviosas inferior aquí, denotado por el color rojo. Hay una tendencia a perder grosor general de la capa de fibras nerviosas, y esta tendencia es mucho más clara en el análisis de regresión lineal del promedio de la capa de fibras nerviosas en el sector inferior. Y vemos igualmente aquí en la gráfica del promedio por sectores, vemos como una diferencia muy importante en la primera cita, que es esta, y la última cita, y ya de hecho la máquina, el software nos los denota en rojo. Ahora, ¿qué hay de la mácula? ¿Podemos estudiar progresión en la mácula? ¿Esto existe? También la mácula tiene el potencial de detectar progresión. En el glaucoma avanzado, especialmente en los pacientes donde la desviación media del campo visual es menor a -12, -15, es donde la mácula entra y tiene un papel muy importante. El grosor macular promedio
puede identificar progresión mejor incluso que el grosor de la capa de fibras nerviosas. Pero sabemos que algunos cambios tempranos de degeneración macular pueden parecerse mucho a los cambios que vemos por glaucoma a nivel de la mácula. Y esto limita la utilidad en pacientes con comorbilidades visuales. Ahora, ¿qué hay de combinar las técnicas? ¿Qué hay de combinar? Por un lado, el GPA del Humphrey, de la perimetría, y el GPA de la estructura. ¿Eso nos da más información o no nos da más información? Cuando evaluamos glaucoma con múltiples técnicas, es posible que el paciente progrese en un examen y no en otro. De manera que integrar estos hallazgos no siempre es tan fácil como parece. Los esfuerzos para reunir modelos de regresión bayesiana se han hecho con múltiples elementos, integrando, por ejemplo, el GPA de la perimetría, fotografías de fondo de ojo, área del nervio óptico y grosor de la capa de fibras nerviosas, metiendo diferentes elementos en la fórmula para ver cuál es el que tiene el mejor resultado, y hasta ahorita ninguno ha sido completamente reproducible. Entonces, para terminar, sabemos que existen múltiples tecnologías y análisis disponibles para evaluar progresión y función en la estructura en el paciente con glaucoma. No hay un consenso en cuál es mejor, ni cuál detecta mejor la progresión, ni tampoco en cuál es el criterio que establezca qué cantidad de cambio causaría un defecto clínicamente importante. El desarrollo de estas nuevas técnicas para evaluar la progresión en glaucoma tiene el potencial de detectar progresión con mayor precisión, pero su validez aún está en proceso. Muchísimas gracias. Día de hoy. Es un placer estar con ustedes. Y bueno, yo ahora vamos a cambiar un poquito de tema. Vamos a hablar de cómo escogemos el tratamiento adecuado para el paciente con glaucoma. Sabemos la magnitud del problema. Sabemos que a nivel mundial existen más de 60 millones de personas que padecen glaucoma, ¿sí? Y se estima que para el año 2020 esta cifra avance mucho más. Sabemos también que la población latinoamericana tiene una gran probabilidad de presentar glaucoma, y gracias al estudio de Los Ángeles Latino, estudio realizado recientemente, sabemos que nuestra población tiene una probabilidad de hasta un 4% más de presentar glaucoma, ¿sí? El primer abordaje para el tratamiento del glaucoma es el uso de medicamentos tópicos, como ya lo mencionó el doctor Ike en la plática pasada, y sabemos que de estos pacientes que utilizan estos medicamentos, hasta un 25% se aplica al menos del 75% de sus dosis, y que 20% se aplica menos del 50% de la dosis. Entonces, ¿qué pasa? Que necesitamos nuevas técnicas y nuevos tratamientos antiglaucomatosos que nos permitan tener una menor dosis, que la aplicación sea más fácil, que tengan un mayor efecto hipotensor, que tengamos menos efectos adversos y que tengamos costos más accesibles para poder ofrecer a nuestros pacientes. El objetivo del tratamiento de glaucoma es mantener la función visual, ¿sí? La calidad de vida del paciente, y que esto sea a un costo aceptable. Hay que desacelerar la progresión de la enfermedad y mantener la visión útil por el mayor tiempo posible. Entonces, es muy importante que nosotros consideremos la edad a la que se presenta esta enfermedad, porque a partir de ahí tenemos que valorar la expectativa de vida del paciente y entonces decidir cómo será nuestro manejo. Además de la expectativa de vida, también tenemos que considerar muchos otros factores, ¿sí? Como son todos los que están aquí en esta gráfica: el grosor corneal, el antecedente de historia familiar de glaucoma, la presión basal, si el paciente tiene otras comorbilidades, y también si presenta pseudosferación, dispersión de pigmento, cómo se encuentra la lagonioscopía. Todo esto lo tenemos que considerar para poder determinar cuál es nuestra presión intraocular meta, ¿sí? Sabemos que los pacientes con daño moderado y una expectativa de vida alta hay que reducirles la PIO lo más que podamos, ¿sí? En cambio, en pacientes ya ancianos que tienen una pérdida moderada también de la visión, pero que tienen una presión basal baja y que tienen múltiples comorbilidades, podemos ser un poco más tolerantes, ¿sí? Podemos incluso observar este tipo de pacientes. También tenemos que tener en cuenta las preferencias personales de nuestros pacientes, como también lo mencionaba el doctor Ike, ¿sí?
Todo esto nos va a ayudar a que tengamos una mejor adherencia del tratamiento. A pesar de todo lo que hagamos, en todos los pacientes va a haber un daño progresivo, ¿sí? Pese a que tengamos un buen control de la presión intraocular, y esto es algo que pues todos sabemos y que desgraciadamente no vamos a poder controlar. Pero también es cierto que el control únicamente con tonometría de los pacientes con glaucoma no es suficiente. Tenemos que contar con el apoyo de estudios de función y de imagen, como nos mostró la doctora Gurría, para poder tener un adecuado control, poder establecer la presión meta, poder detectar la tasa de progresión y poder darles las mejores opciones a estos pacientes, ¿sí? Hay que hacer 3 campos visuales en los 2 primeros años para poder determinar progresión. 3 campos por año los 2 primeros años, o sea, 6 campos visuales, y una vez que detectemos la tasa de progresión, entonces determinamos si nuestra presión intraocular meta es correcta y cada cuándo vamos a dar seguimiento. ¿Qué es la presión meta? La presión meta es el límite superior de la presión intraocular estimada, que nos va a permitir una progresión más lenta del daño visual, y considerando la expectativa de vida de nuestros pacientes, es importante determinarla en cada ojo por separado, y además de la expectativa de vida tenemos que determinar el daño glaucomatoso al momento del diagnóstico, la presión basal y también la tasa de progresión. Con todos estos 4 factores nosotros vamos a poder decidir qué tan alta podemos tener una presión intraocular en determinado paciente. ¿Cuándo vamos a iniciar tratamiento? Si la presión intraocular está elevada con una posibilidad de provocar daño, si tenemos factores de riesgo como los que mencionamos, si ya hay daño anatómico en el nervio óptico, si ya hay daño en el campo visual, y si la presión está en el límite, pero vemos que ya hay daño en el nervio óptico, es momento de iniciar tratamiento. ¿Cuánto le vamos a bajar? Bueno, si el paciente tiene un daño leve, se recomienda bajar la presión intraocular aproximadamente un 25%. Si el paciente ya presenta daño moderado o avanzado, lo más que podamos bajar la presión, ¿no? O sea, lo ideal sería un 50% de la presión basal. Terapia médica. Aquí hay dos factores que debemos considerar. El tratamiento de primera elección se dice que es el fármaco que el médico prefiere, con el que el médico prefiere iniciar el tratamiento. Y un tratamiento de primera línea, que es lo que debemos de hacer, es el fármaco que está aprobado por la FDA o por un organismo de control oficial como tratamiento hipotensor inicial, ¿ok? Recordar que tenemos 6 familias de medicamentos para controlar el glaucoma, todos ustedes los conocen muy bien. ¿Con qué entonces iniciamos siempre? Siempre se recomienda iniciar con monoterapia, porque nos da una mayor reducción de la presión intraocular y, bueno, esto nos referimos generalmente a los análogos de prostaglandinas, los cuales son la primera elección a nivel mundial. Sin embargo, en América Latina todavía los betabloqueadores siguen ocupando un puesto muy importante, ¿sí? Si la reducción de la presión intraocular es aceptable, según el contexto del paciente, hay que mantener la monoterapia y seguir con los controles. La monoterapia nos va a reducir el riesgo de eventos adversos, la interacción con medicamentos y el daño a la córnea por los conservantes, y esto va a mejorar el cumplimiento de nuestros pacientes, ¿sí? ¿Cuándo iniciamos terapia combinada como tratamiento ideal? Bueno, si la PIO está muy elevada al momento del diagnóstico, o tenemos un daño muy avanzado del nervio y también tenemos poca posibilidad de control, entonces podemos considerar utilizar un medicamento combinado como terapia inicial, siempre y cuando tengamos en cuenta la eficacia hipotensora, la seguridad local y sistémica, el cumplimiento, el costo y la accesibilidad al medicamento. Hay que tener presente que siempre debemos evaluar cada ojo por separado, involucrar a los familiares, utilizar la menor dosis efectiva para evitar los efectos adversos e iniciar el tratamiento cuando tengamos el diagnóstico confirmado. Es muy triste que nos llegan muchos pacientes que han estado bajo tratamiento durante años y en realidad no tienen glaucoma, ¿no? Como habló el doctor Turati, a veces pueden tener muchas otras condiciones que simulen glaucoma y que los tengamos con un tratamiento innecesario. Antes de iniciar el tratamiento siempre debemos de tener la presión intraocular basal. ¿Por qué falla el tratamiento en glaucoma? Bueno, el glaucoma es una enfermedad sintomática con un tratamiento muy sintomático, ¿no? Entonces los pacientes dicen, pues yo estaba perfecto antes de ponerme la gota y ahora me arde, me duele, veo mal. Entonces ellos le achacan todos estos efectos secundarios, y sí lo son, al medicamento. Entonces muchos
prefieren dejarlo, ¿sí? A veces es muy complejo el régimen, hay pacientes que llegan con 6 frascos de gotas, esto tampoco ayuda. Los efectos secundarios que ya mencionaba, la falla en la aplicación del medicamento, como nos mostró también el doctor Ike en un video muy ilustrativo, a veces no saben ponerse las gotas, entonces el costo es otro de los factores importantes. En cuanto a los fármacos hipotensores y su potencia para disminuir la presión, entonces recordar que tenemos en primer lugar a los análogos de prostaglandinas, en segundo lugar a los betabloqueadores, tercer lugar alfa-2 adrenérgicos y cuarto los betabloqueadores selectivos y quinto los inhibidores de la anhidrasa carbónica. ¿Cuáles son los medicamentos de primera línea? Nada más para recordar, análogos de prostaglandinas y betabloqueadores. Tienen un efecto hipotensor de hasta un 35%, ¿ok? En segunda línea tenemos a los alfa-2 agonistas y a los inhibidores tópicos de la anhidrasa carbónica, y de tercera línea tenemos a la pilocarpina y bueno, que generalmente ya no los utilizamos. También en una nueva categoría debemos incluir a las combinaciones. Entonces, los análogos de prostaglandinas siguen siendo la primera elección a nivel mundial, solamente considerar sus efectos adversos, y igual para los betabloqueadores, evitarlos en pacientes en los cuales ya sabemos que no se deben aplicar, pacientes con problemas pulmonares o cardíacos, recordar que produce broncoespasmo y que esto puede ser grave en pacientes con asma. De los alfa-2 adrenérgicos, recordar que no están indicados en niños y que tenemos que tener mucho cuidado con la conjuntivitis folicular, que es muy común que estos pacientes lleguen a presentar. De los inhibidores de la anhidrasa carbónica, no dar en pacientes con insuficiencia renal crónica y que es también muy común que presenten alergias. Las combinaciones fijas es algo necesario, es un mal necesario. Sabemos que 40% de nuestros pacientes emplean 2 o más medicamentos a los 5 años de haber iniciado el tratamiento, y que también 40% de estos pacientes necesitan más de un medicamento para poder disminuir la presión intraocular más de un 20%. Entonces esto es algo muy grave y es algo muy común. ¿Qué es importante de las combinaciones fijas? Que el mecanismo de acción de los dos componentes sean diferentes, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las pautas para la combinación de 2 fármacos? Que no sean del mismo grupo, siempre preferir la combinación fija en lugar de los 2 frascos, porque esto va a mejorar la adherencia del paciente. Si hay taquifilaxia, mejor cambiar de medicamento en lugar de añadir otro, y que no sirve que subamos la dosis por encima de lo recomendado. Esto no nos va a dar mejores resultados y solamente vamos a incrementar los efectos colaterales, ¿ok? Contamos con todas estas combinaciones fijas en el mercado y bueno, es interesante, como pueden ver, la mayoría de ellas está combinada con timolol. Las ventajas es que evitan el efecto de lavado, tienen mejor tolerancia, simplifican el régimen, mejoran el cumplimiento, que ya vimos que es malo en la gran mayoría de los pacientes, mejor calidad de vida, que es lo que buscamos, y bueno, evitan el contacto excesivo con los conservadores. ¿Por qué hablamos de esto? Está muy de moda también la enfermedad de superficie ocular y sabemos que es una enfermedad multifactorial que va a afectar la producción lagrimal y la superficie ocular y que resulta en síntomas importantes de malestar y alteraciones visuales, ¿no? Se acompaña de aumento de la osmolaridad de la lágrima y representa una inflamación de la superficie ocular. Están de moda también los medicamentos libres de conservadores. Recordar que conservador es la sustancia natural o sintética que se agrega a un producto para evitar su descomposición, y que la superficie ocular no es únicamente la conjuntiva y la córnea, ¿ok? Los medicamentos van a producir irritación, sensación de cuerpo extraño, hiperemia, tinción de la conjuntiva, y como también se mencionó ya, estos medicamentos, esta inflamación subclínica va a producir mayor fibrosis postoperatoria y también es muy malo para nosotros los glaucomatólogos al momento de la cirugía. Entonces hay que mejorar la superficie ocular y disminuir la inflamación previo a la cirugía. El glaucoma y la enfermedad de superficie ocular los pacientes de glaucoma tienen un requerimiento constante y crónico del medicamento, pueden presentar hasta un 5% de reacciones alérgicas tempranas y estas reacciones alérgicas se pueden presentar incluso años o décadas después. Los efectos terapéuticos se deben de contrapesar con los efectos secundarios. Está demostrado ya en muchos estudios que al usar medicamentos libres de conservadores vamos a disminuir las molestias de nuestros pacientes, entonces haya una tendencia de generar todas las sustancias libres de conservadores, especialmente libres de BAC, y bueno, crear medicamentos monodosis. Nosotros tenemos disponibles en México ya el timolol, una combinación de dorzolamida y timolol y la tanopros.
¿Cuáles son los nuevos medicamentos que vienen? Tenemos los inhibidores de la roquinasa que vienen solos o combinados con latanoprost y que se aplican también una sola vez al día. Es un medicamento que actúa por medio de 3 mecanismos. Aumenta la vía convencional, disminuye la producción del humor acuoso y también nos disminuye la presión venosa epiescleral. Entonces va a ser un medicamento muy interesante. Tenemos también los miméticos selectivos de la adenosina, como el travedosón, que restaura la función de la malla trabecular. También se encuentra todavía en vías de investigación, pero en estudios de fase 2 mostró una disminución de la presión intraocular de hasta 4 milímetros de mercurio, con mínimos efectos oculares. Tenemos el latanoprostón, también Bundor, que es también un latanoprost que libera óxido nítrico. Ya fue aprobado por la FDA y también se aplica una sola vez al día, ¿sí? Y bueno, se está buscando medicamentos que tengan liberación sostenida. Actualmente no hay ninguno aprobado y esta puede ser dentro del ojo como un implante de bimatoprost o también puede ser fuera del ojo a través de un anillo también cargado de bimatoprost que se está utilizando, que se llama Helios Ring y que también ha demostrado buena tolerancia y buena baja de la presión intraocular a los 6 meses. Entonces, concluyendo, hay que individualizar siempre cada tratamiento. La disminución de la presión es lo único que tiene eficacia comprobada para disminuir la progresión. La monoterapia es la primera elección. Considerar terapia combinada en caso de no alcanzar la presión intraocular y evaluar la adherencia al tratamiento. Muchas gracias a todos por la invitación a estar aquí. Es un placer estar con ustedes. Nos vemos pronto. Listo, vamos a continuar con la relación estructural y funcional del nervio óptico en glaucoma. Sabemos que el glaucoma es una enfermedad crónica y progresiva que provoca daño a las células ganglionares de la retina, sus axones y las células gliales asociadas. Esto causa cambios característicos de la papila, como es adelgazamiento de la capa de fibras nerviosas, pérdida específica del campo visual mediado por perimetría. La evaluación de la relación entre el daño funcional y estructural es de vital importancia para el diagnóstico, estadificación y monitoreo de la enfermedad. Permite obtener información acerca de cómo se comporta la función visual y acerca del grado de la pérdida estructural. Nos ayuda a mejorar nuestro entendimiento de la enfermedad. Según los modelos lineales recientes, el daño funcional se relaciona de manera lineal con el daño estructural. El daño estructural no necesariamente, como todos nos han enseñado, precede al daño funcional. El daño, de hecho, puede suceder al mismo tiempo en ambos. La pregunta es, ¿cuál es la prueba que mostrará cambios estadísticamente significativos más tempranamente? Las pruebas estructurales muestran significancia estadística antes que las pruebas funcionales, pero depende en gran parte de la variación relativa de las medidas estructurales y funcionales de los sujetos sanos. Sabemos que el campo visual todavía sigue siendo un componente esencial en el diagnóstico y monitoreo de nuestros pacientes con glaucoma. Sin embargo, el mejor método para el diagnóstico y el seguimiento de estos pacientes involucra una combinación de la información obtenida de los estudios estructurales y funcionales. La evidencia sugiere que gran número de pacientes desarrollan cambios estructurales significativos previos a los cambios detectables por perimetría. Estudios histológicos en humanos y en primates indican que existe una pérdida de un gran número de células ganglionares antes de desarrollar los cambios en el campo visual. De hecho, está reportado que 20 a 25% de las células ganglionares de la retina se pueden perder antes de que se desarrolle los primeros indicios de un cambio en el campo visual. Esto sugiere que la dependencia a la campimetría, especialmente en etapas tempranas, resulta en una subestimación del daño glaucomatoso. Los trabajos más tempranos de estructura y función se realizaron en 5 ojos post-mortem con historia de glaucoma que habían hecho una perimetría previa en el año previo y vieron que había una pérdida del 20% de las células ganglionares para producir un defecto de 5 decibeles y una pérdida del 40% de las células ganglionares de la retina para producir un cambio de 10 decibeles. Se expandieron estos estudios, estos trabajos utilizando modelos matemáticos de densidad de células ganglionares y perimetría.
y se hicieron también los primeros modelos animales de glaucoma, en donde utilizaron un láser para desarrollar glaucoma. Posteriormente, estos monos fueron entrenados para realizar perimetría y se realizó un análisis de la retina en los monos postenucleación, en donde vimos que había una correlación directa entre una mayor pérdida perimétrica y un descenso más importante en el número de células ganglionares de la retina. Por otra parte, también se estableció que la relación estructura-función es lineal mientras tengamos una perimetría que esté entre los 0 y 29 decibeles de sensibilidad. Y a partir de eso, la relación se vuelve curvilínea, ¿no? Así como lo vemos aquí, el hockey stick effect le llaman. Esto quiere decir que en etapas avanzadas de la enfermedad requiere mucho mayor pérdida de células ganglionares para producir una pérdida del campo visual significativo. Por otra parte, estudios mucho más modernos que estudiaron la relación entre la estructura y función instituyeron un modelo matemático que utilizaba el grosor de la capa de fibras nerviosas y la perimetría en un estimado de células ganglionares residuales. Y se introdujo por primera vez el concepto de Structure Function Index, el índice estructura-función, para cuantificar la pérdida de las células ganglionares basado en perimetría y en el grosor de la capa de fibras nerviosas medido por OCT. Y lo que este modelo demostró es que realmente no es superior a los modelos anteriores, en gran parte por el efecto piso. Esto quiere decir que al final, en etapas muy avanzadas de la enfermedad, cuando la perimetría ya está en 0 grados de sensibilidad, todavía tenemos un remanente de hasta 50 o menos de 50 micras en el OCT. Y este es el componente vascular y glial y ya carece de células, de células ganglionares. ¿Y qué hay de la estructura y función unidos en función a las células ganglionares? Varios grupos han evaluado el área macular para definir mucho más claramente la relación estructura y función. Se demostró que el grosor de la capa de fibras nerviosas temporal, medida por OCT, tenía una elevada correlación con el número de células ganglionares en esta misma región. Por otra parte, se estimó el número residual de células ganglionares utilizando el grosor de la capa de fibras nerviosas en la región temporal, así como los resultados de perimetría de estos pacientes. El número estimado de células ganglionares de la retina vimos que tenía una correlación muy importante con el grosor de la capa del complejo de células ganglionares medido por OCT. Ahora, ¿qué hay en cuanto a estructura y función asociado a la progresión? Medeiros fue el primero que intentó hacer una combinación de la información estructural y funcional para estimar el número de células ganglionares que produce un cambio en la desviación media de la perimetría. Él calculó el número de células ganglionares que se requería perderse para causar una disminución de la desviación media. Y encontró que el daño temprano, en las etapas más tempranas de la enfermedad, se pierde un gran número de células ganglionares para producir un cambio en la desviación media, mientras que en las etapas más avanzadas, la pérdida es más pequeña de células ganglionares, resulta en una pérdida mucho más importante en la desviación media de la perimetría. Clínicamente, ¿esto qué sugiere? ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Esto quiere decir que los pacientes con glaucoma temprano pierden un gran número de células ganglionares antes de producir cambios campimétricos significativos. La combinación de índices estructurales y funcionales para la detección de progresión es mucho más sensible que el uso de los parámetros funcionales estructurales de manera aislada. No existe un estándar para estadificar el glaucoma de manera aceptada universalmente. En el 2017 se publicó o se desarrolló una escala de gravedad de glaucoma, la Glaucoma Severity Scale, cuyo principio era el de evaluar con objetividad la gravedad de glaucoma mediante la integración de los estudios estructurales y funcionales. Aquí tenemos en el Glaucoma Severity Score, en donde utilizaron el grosor de la capa de fibras nerviosas superior e inferior, la desviación media medida por perimetría y la correlación del defecto anatómico perimétrico evaluado por expertos en 112 pacientes. El Glaucoma Severity Score permite evaluar de manera efectiva y objetiva a los pacientes con glaucoma.
Combina las características estructurales y funcionales y representa una herramienta fácil de usar en la práctica diaria, en la práctica clínica. Es una herramienta prometedora para la estadificación y monitoreo de la enfermedad. Por otra parte, tenemos otro gran esfuerzo que ha hecho la industria para tratar de integrar la información que obtenemos tanto de la perimetría como la estructura, y es el Forum Glaucoma Workplace. El Forum integra la información obtenida del Humphrey Visual Field, del CIRRUS y de las imágenes de fondo de ojo, y resulta en un informe conciso, integrando los datos funcionales y estructurales para evaluar de manera rápida al paciente con glaucoma. El reporte integrado del Forum Glaucoma Workplace podemos utilizar en la parte superior, integra la información que obtenemos del análisis funcional de nuestro paciente, y en la parte inferior tenemos la información obtenida del análisis estructural por OCT, del grosor de la capa de fibras nerviosas y el complejo de células ganglionares, así como las fotos de fondo. En el centro, como vemos aquí, vemos el análisis de integración anatómica. Y esto lo que hace es que integra la información entre los puntos evaluados de la campimetría y las regiones de la capa de fibras nerviosas. En esta región central del estudio, el estudio divide el campo visual en 6 sectores, como lo vemos aquí, sector 1, sector 2, basados en el patrón de la capa de fibras nerviosas descrito anteriormente por David Gower Heath. Se modifica el OCT sobre su eje horizontal para crear un mapa de correspondencia, y el grosor promedio de cada uno de los sectores de la capa de fibras nerviosas se compara contra una base normativa de datos y se le da un código de color. En este ejemplo, por ejemplo, tenemos en el sector superior del campo visual tenemos una zona de adelgazamiento muy significativa por OCT que corresponde perfectamente bien con la zona con mayor pérdida de sensibilidad por campimetría. Entonces vemos cómo se relaciona perfectamente bien la estructura con la función. Este es un caso de un reporte combinado. Tenemos en la parte superior, tenemos la información obtenida de una campimetría 24-2, ¿okay? Y en la parte inferior tenemos la información obtenida del reporte del grosor de la capa de fibras nerviosas. Este es un estudio completamente normal. Aquí tenemos otro caso clínico. Vemos cómo en la parte superior tenemos la información obtenida del campo visual. Vemos cómo en el ojo izquierdo hay un defecto arqueado inferior muy significativo que es congruente con un defecto en la capa de fibras nerviosas y una disminución del grosor del complejo de células ganglionares. En la zona central se integra la información tanto estructural como funcional, generando un mapa de correspondencia estructural funcional. Vemos claramente cómo la región de mayor disminución o más adelgazamiento de la capa de fibras nerviosas, en rojo, es la que tiene mayor disminución de la sensibilidad por perimetría, así que hay una congruencia perfecta entre la estructura y la función. También podemos realizar un estudio integrado con el área macular. Entonces, en este caso utilizamos un estudio 10-2, en donde se invierte 10-2, donde se invierte la información obtenida del complejo de células ganglionares y se sobreimpone sobre el mapa de la perimetría central. Y lo que hace básicamente es que representa los resultados del campo visual y las células ganglionares de la mácula. En conclusión, el mejor método para el diagnóstico y monitoreo de glaucoma involucra una combinación de la información obtenida de los estudios estructurales y funcionales. Combinación de los dos es muy importante. La naturaleza exacta de la relación estructura y función en glaucoma es un tema de gran debate científico y de investigación continua. Mejorar el entendimiento de la relación estructura y función mejora nuestra habilidad de detectar la enfermedad tempranamente y también de detectar progresión en las diferentes etapas de la enfermedad. De manera que realmente no hay certitud de cuál es el modelo matemático que mejor describe la relación entre los resultados estructurales y funcionales de nuestros pacientes. El más aceptado es el de David Gower Heath, que es una escala lineal, y concluyó que la manera en que vamos concluyó que perdemos la estructura no antes que el estudio, sino que paralelamente, solo que algunos estudios son más sensibles en la detección que otros.
Y si hemos de mejorar nuestro entendimiento en la relación estructural y funcional en el daño glaucomatoso, es esencial reconocer cómo el daño estructural se relaciona al daño funcional. Muchísimas gracias.